Hola, buenas tardes a todos. Soy Julio Juan Prieto, Senior Managing Director de Accenture, responsable del área de Ingeniería, Producción e Industria Conectada para Accenture en España y Portugal. Es lo que nosotros denominamos Accenture Industria X. Durante los próximos minutos pues voy a tener el placer y la responsabilidad de moderar esta mesa redonda que hemos denominado Reinventando la Industria en cada división. Y permitidme que explique un poco el por qué este título, porque creemos que el título recoge muy bien cómo desde Accenture vemos la industria energética. Creemos que nosotros que estamos en estos momentos al inicio de un momento tremendamente relevante para la industria energética, en particular, la industria en general y para nuestro país, para España. Un momento en el cual pues, se pueden sentar las bases de la reindustrialización de España y llegar a ese ansiado 20% de peso de la industria en el PIB. Y hay varias fuerzas que nos pueden ayudar, que son sinérgicas con este objetivo y que creemos desde Accenture que si lo hacemos bien tendremos como país una muy buena oportunidad de crear una industria competitiva, relevante y, lo que es más importante, resiliente, que sea continua en el tiempo. Y hablaba de que hay varias fuerzas que nos llevan en esa dirección. Permitidme que mencione fundamentalmente 3 o 4 muy relacionadas con el motivo de esta mesa que estoy coordinando. Por un lado tenemos la situación geopolítica. No se nos oculta que hay unas tensiones comerciales y geopolíticas enormes, que episodios como la pasada pandemia, la guerra del COVID, la pandemia del COVID, la situación en la que nos encontramos en Ucrania, pues todos estos elementos llevan a una situación en la cual pues es el contexto ideal para la industrialización en Europa y para fortalecer una independencia tanto económica como industrial que permita que seamos autosuficientes en elementos o en sectores claves. Y esas oportunidades de reindustrialización, como decía, en áreas que pueden ser claves como el mundo de la salud, como el mundo de la defensa, como el mundo de la energía y otras, ¿no? Pues permiten que tengamos menos dependencia de países que no estén alineados con las políticas europeas. En segundo lugar, tenemos un elemento importantísimo como la sostenibilidad, ¿no? La evolución digital cambió la forma en la que todos nosotros vivimos y trabajamos, y es ahora la sostenibilidad la que está demostrando pues, tener el mismo potencial de transformación o incluso de reinvención que tuvo en su momento la digitalización. Y cuando hablamos de sostenibilidad, pues hablamos de todo un conjunto de cuestiones que van desde la responsabilidad social, responsabilidad medioambiental, gobierno corporativo, transición hacia una economía sin carbono, etcétera. Es un concepto bastante amplio. Según un estudio que hemos realizado en Accenture, queda demostrado que las empresas que dan una prioridad a la sostenibilidad obtienen mejores resultados financieros, pero no solo, sino que generan el doble de retorno para la sociedad que aquellas que no incluyen en sus estrategias elementos de sostenibilidad. Y los CEOs consultados o personas del C-Level consultadas están tomando medidas para integrar la sostenibilidad en todas sus operaciones y también en sus productos, desde medidas que tienen que ver con la transición hacia una economía net cero, como pueden ser medidas de incluir la sostenibilidad desde el inicio del diseño de sus productos o los procesos productivos de sus productos, hasta crear cadenas de valor mucho más eficientes o cadenas de suministro mucho más resilientes y sostenibles. En España hemos realizado ya, estamos trabajando activamente en mejorar la sostenibilidad en el contexto industrial, ¿no? Se han implementado diversas políticas y medidas para fomentar la eficiencia energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover prácticas empresariales sostenibles. Estas medidas, sin lugar a duda,
están teniendo su impacto, incluyen incentivos para la adopción de energías renovables, mejoras de eficiencia energética, fundamentalmente en la industria, que es de lo que estamos hablando, promoción de la economía circular, bastantes medidas, pero desde luego queda muchísimo por hacer y hablaremos posteriormente de cómo el regulador pues, nos puede ayudar también a acelerar nuestras estrategias alrededor de la sostenibilidad. La tercera fuerza de la que me gustaría hablar y que se ha hablado en diferentes ponencias esta mañana es el desarrollo de la tecnología. Hay nuevas formas de innovación tecnológica, desde temas relacionados con la biología sintética, la nanotecnología, los materiales inteligentes, hasta temas más relacionados con el mundo del ITEC, como la computación cuántica o el cloud o la inteligencia artificial. Todo esto está poniendo a prueba nuestra imaginación y expandiendo los límites de aquello que se puede realizar y nos permite realizar cosas que anteriormente no podíamos realizar. Nosotros en Accenture, desde Accenture Industria X, que tenemos en nuestro ADN utilizar los datos y las tecnologías como la realidad mixta, la realidad virtual, el 5G, la robótica, los gemelos digitales, para cambiar el mundo de la ingeniería y reinventar los procesos de producción. Decimos que ayudamos a nuestros clientes a reinventar en los productos que hacen y cómo los hacen, pues vemos que este cambio no es solo inevitable, sino que es una fuerza continua. Ya no es algo que podamos hacer paso a paso. Y es fácil dejarse llevar por tópicos y por exageraciones, pero el impacto de estas tecnologías es indudable. No sé si será en 5 años o en 10 años cuando veremos que los entornos industriales son totalmente diferentes, incluso a cómo los podemos mejorar ahora. No sé el cuándo, pero sí sé, o estoy prácticamente convencido que eso llegará. Y ya vemos que hay compañías que están empezando a utilizar estas tecnologías. Vemos que ya hay fábricas, vemos que hay compañías eléctricas que empiezan a utilizar conceptos como el gemelo digital, pues para que sus operaciones sean más seguras, más flexibles, poder hacer simulaciones, reducir el time to market, mejorar la eficiencia y también el impacto medioambiental. Y como decía anteriormente, estos cambios no se pueden hacer ya de forma gradual. Es preciso ver la innovación tecnológica como un imperativo estratégico que guía todas las decisiones de la empresa. Y por último, y aquí no lo mencionaré mucho, pero el propio ministro comentaba esta mañana que los fondos de regeneración europea son una palanca que pueden acelerar esa transformación y además un elemento muy importante de colaboración público-privada. Lo cual, para ir acabando, antes de introducir a mis compañeros en la mesa, yo como resumen podría decir que la situación geopolítica que tenemos, las guerras, la pandemia, están influyendo muchísimo en las estrategias de reindustrialización en Europa. Eran impensables hace 4 o 5 años. Estos desafíos van a impulsar cambios significativos en las políticas industriales, no solo de Europa, sino de cada uno de los países, con un enfoque renovado en la producción y con un carácter muy local de la producción versus conceptos de globalización a los que estábamos acostumbrando, y que la innovación tecnológica y la sostenibilidad serán fundamentales para hacer frente a la complejidad que tenemos, y que el importar industria no signifique importar inflación. Y como podéis ver, y podéis deducir de mis palabras, la industria energética aparece en todas las dimensiones de las que estoy hablando. En primer lugar, porque estos eventos imprevistos y estos conflictos geopolíticos nos obligan a buscar maneras de variar las fuentes de energía. En segundo lugar, porque la propia industria energética se tiene que reinventar al sustituir las tradicionales fuentes de generación energética más contaminantes por otras más verdes y descentralizadas. En tercer lugar, porque tendrán disponibles nuevas tecnologías que le permitirán gestionar unas redes troncales y de distribución más complejas y podrán adaptarse aún mejor a las necesidades de sus clientes y a la variabilidad de la demanda. Porque además ello provocará la reinvención de
de muchas industrias que se moverán hacia la electrificación y tendrán que cambiar de forma disruptiva sus productos, y un ejemplo muy claro lo tenemos con el sector de automoción o con el sector aeronáutico. Y porque también hay compañías electrointensivas que necesitarán de la energía verde y eficiente en coste para poder abordar su transición, para ser compañías mucho más sostenibles y producir a costes competitivos. Y por último, no menos importante, porque aparecen nuevos actores en este ecosistema que serán muy relevantes a futuro. Y en esa línea es como hemos establecido la mesa que tengo el gusto de moderar, donde tenemos representantes pues, de cada una de estas dimensiones. Entonces, sin más, os presento. Tenemos con nosotros a Iratxe Azcona, CFO de FI4, licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, también en empresariales y con máster fiscal en empresas. Ha trabajado en consultoría varios años en México y en la dirección corporativa financiera de una empresa española, y posteriormente, a la vuelta a Madrid, inicia su faceta inversora creando un fondo de inversión. Y ya allá a mediados del 2022, pensando que iba a vivir más tranquila, pero ya me ha confirmado que no, pues empieza su etapa en FI4, en diferentes empresas del grupo FI4. Trabaja y es la CFO de Nanomate, que es una compañía que busca mejorar y transformar las propiedades de los productos a través de la aplicación de los nanomateriales y dar así respuesta a los problemas que los materiales convencionales no son capaces de solventar. Y el objetivo que tienen es convertirse en la locomotora del cambio energético en un mundo que necesita desarrollar materiales más inteligentes que se conviertan en el paradigma de los productos de futuro. Tenemos también a Raúl Suárez. Gracias, Raúl, por participar en esta mesa. CEO de Netgia, compañía del grupo Naturgy. Raúl es también presidente de GD4S, que es la asociación de los mayores distribuidores de gases de Europa. Netgia, como os comentaba, es una compañía del grupo Naturgy que bueno, pues concentra toda la actividad de distribución de gas del grupo en España, y gracias a ello pues es la mayor distribuidora de gas en España. Concentra más del 70% de la demanda de gas en la industria y está entre las 3-4 mayores compañías de Europa. Y a mi izquierda, Ignacio, gracias. Ignacio Machín-Barrena, que es director de innovación de Cementos Molins, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Madrid, con muchísima experiencia en la industria, más de 37 años en la industria del cemento. También ha trabajado durante cierto tiempo en México, en Estados Unidos, en España, y siempre realizando labores en el mundo de las operaciones, de la ingeniería y del I+D en el ámbito de las cementeras. Actualmente es el director de innovación en Cementos Molins, empresa con presencia en Europa, América, África y Asia, una de las grandes cementeras europeas, y con una notable integración vertical donde, bueno, pues además de estos negocios de cementos y hormigones, pues tienen también negocios en el mundo de los áridos, la gestión de los residuos, los prefabricados y los productos para soluciones específicas. Y desde luego, pues con un reto muy importante alrededor de la sostenibilidad. Y si os parece, pues empezamos con algunas preguntas que tenía preparadas, y por supuesto, pues si es necesario interrumpirnos, dejando hablar, que no se convierta esto en un programa de salseo, pero pues por favor, hacedlo. Y empezamos contigo, Nacho, si te parece. Hablamos mucho de la reinvención debido a la sostenibilidad, a la transformación energética, pero en tu compañía, como un gran consumidor de energía y fabricante de un producto que es muy importante para el desarrollo de la sociedad, ¿cómo crees que os tenéis que reinventar? Bueno, vamos a ver. Nosotros, en realidad, Cementos Molins y en realidad todo el sector, tiene que reinventarse de forma urgente y acelerada con la suficiente rapidez para responder a una demanda que la sociedad la ve parecida, pero es un poco distinta. Es distinto la descarbonización de Telefónica
de lo que puede ser la descarbonización de empresas pesadas como puede ser la nuestra. Nosotros trabajamos muy intensamente en desarrollo de nuevos productos, pero nuestros productos están normados, son productos que todos van de acuerdo con una norma porque hay normas de construcción para cementos y hormigones. Entonces tenemos que ir innovando, vamos desarrollando nuevos productos, pero tienen que ser aceptados por el mercado por un lado. Por otro lado, nosotros somos unos grandes consumidores de energía térmica y eléctrica. Hemos ido mejorando todos nuestros procesos productivos, disminuyendo el consumo eléctrico. Estamos cerca de un óptimo. Somos, yo diría, bastante eficaces como industria española, pero van a pasar cosas que luego probablemente hablemos del tema, ¿no? Y la tercera pata del tema son todo el tema de combustibles. Nosotros somos también unos grandes consumidores de combustibles. Nuestra descarbonización, paradójicamente, nuestra emisión de carbono, paradójicamente 2/3 partes vienen del proceso, son inevitables, vienen de la descarbonización de la caliza, y solamente 1/3 parte viene del combustible. Sobre esa tercera parte que viene del combustible, todos estamos actuando con la mayor intensidad que podemos, pero hay un recorrido todavía a hacerse. Este es otro tema. Y luego hay otra cuarta pata que está ahí pendiente, que es muy importante, que es necesaria, por lo mismo que comentaba, que 2/3 partes de nuestras emisiones son de proceso, que es la parte de captura del CO2 emitido, uso de la parte que se pueda, transporte de la parte que no se pueda y almacenamiento posterior, que es una patata caliente que tenemos ahí delante. Estas son básicamente las líneas de reinvención nuestras, vaya. Muchas gracias. Raúl, hablamos mucho y estamos muy concienciados sobre qué es lo que tenemos que hacer. Y hay un debate, bueno, sobre el cuándo, pero también vamos marcando hitos sobre el cuándo tenemos que conseguir lo que queremos hacer. Pero se habla muy poquito del cómo, de cómo es ese viaje hacia donde lo que queremos hacer. ¿No crees que deberíamos superar el debate sobre el objetivo net cero, donde estamos ya todos concienciados, y abrir un debate sobre cómo es el camino para asegurar que el producto es sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental, también desde el punto de vista socioeconómico? Totalmente, totalmente. Yo creo que estamos en un punto en el que el objetivo está claro, hay que descarbonizar, hablemos de net cero o fijemos los objetivos más a corto plazo. Yo creo que no va tanto si es un 47, un 48, un 51. Eso creo que ese debate lo tenemos que superar, y el que de verdad tenemos que afrontar, que creo que no lo estamos haciendo en profundidad y poniendo las cartas encima de la mesa, es cómo lo hacemos. Porque en el cómo está la clave de si vamos a conseguir una descarbonización por el empleo eficiente, el desarrollo de tecnologías y su empleo de forma eficiente en industria o cada uno de nosotros en nuestros hogares, o si lo hacemos mal, pues va a arrastrar a la industria, y la industria se irá a otro lugar por pérdida de competitividad. Y pongo un ejemplo, antes de entrar en profundidad de cómo creo que debemos abordar ese camino, y es todos los años la Cámara de Comercio e Industria alemana hace una encuesta específica de transición energética a 3.500 empresas alemanas. El año pasado, en esa encuesta, el 16% de las empresas alemanas respondió que sí que estaba pensando en deslocalizar su actividad de Alemania, incluso fuera de la Unión Europea, a consecuencia de la repercusión de la transición energética tal y como estaba planteada. En la encuesta de este año es el 32% de las empresas alemanas, un tercio de las empresas alemanas se está planteando sacar su producción de Europa por un tema de competitividad, ¿no? El doble que el año pasado. Por eso el camino importa. Hace 10 días fue Sunak, el primer ministro británico, el que también levantó la mano y, hablando en términos ya más de ciudadanos, dijo: tenemos que replantearnos el cómo, porque como lo estamos haciendo no es asumible para el ciudadano y no va a pasar. Queremos hacer algo que no va a pasar, va a ser incluso contraproducente. Entonces hay que hablar mucho más del camino, hay que poner las cartas boca arriba y hay que afrontar la descarbonización sin ningún tipo de apriorismo, desde la pura neutralidad tecnológica. Si me reduce emisiones, es bueno para ese fin. Tenemos que hacerlo con análisis de alternativas.
una cosa que a mí particularmente me llama la atención, por ejemplo, en el Plan Nacional, en el último borrador que ha salido, si estamos hablando de un plan nacional y ni siquiera hay una comparación de alternativas. Se da por hecho que descarbonizar es electrificar. Y no es que no sea una parte de la solución, pero no es la solución, ni puede serlo, aunque quisiéramos. No es sostenible económicamente. No podemos hablar de una transición que sirva a su fin y se pueda materializar si no garantizamos la seguridad de suministro. Y sobre todo, si no lo hacemos de una forma sostenible, social y económicamente, si industrias y ciudadanos no lo pueden soportar, ¿no? Entonces, por poner otro ejemplo, ¿no? Los gases renovables, ¿no? El futuro es de electrones y de moléculas renovables, pero de los dos, ¿no? ¿Qué es más sencillo? Descarbonizar una industria haciendo que tenga que hacer una gran reconversión tecnológica para algo que veremos si es posible, o llevarle un producto que es ya en sí renovable, reduciendo mucho su necesidad de inversión. Pensemos en cada uno de nosotros, en nuestra vivienda. Si tengo un equipo y a ese equipo le llega energía renovable, moléculas renovables, ya sea hidrógeno verde, biometano, descarbonizamos, ¿sí? Ponemos en valor infraestructuras que ya hemos pagado entre todos, ¿sí? Reducimos nuestra necesidad de inversión y por tanto nuestros costes, ¿sí? Mejoramos nuestra competitividad, ¿sí? Entonces, está claro que ese binomio que a veces hacemos de esa asociación descarbonización-electrificación nos lleva a soluciones que muchas veces no son las óptimas desde el punto de vista social y económico. Así que yo creo que sí, hay que abrir un profundo debate y esa alternativa probablemente sea, seguro es, la conjunción de diferentes elementos. Hay espacio y debe ser así para electrones renovables, para moléculas renovables, para hidrógeno verde, para biometano, porque la combinación será la más eficiente, ¿no? Los maximalismos y los apriorismos nos van a llevar por el mal camino. Muchas gracias, Raúl. Y Irache, estamos hablando del cómo, del camino que tenemos que seguir y yo realmente, personalmente, creo que ahí la innovación juega un papel muy relevante. Y hablaba antes Raúl de que hay que evitar los maximalismos e ir solo hacia un concepto como podría ser la electrificación, pero hay otros elementos de los que se habla un poco, que es el almacenamiento energético, donde el almacenamiento también pues debería apostar o debería jugar un papel muy importante en la sostenibilidad. ¿Cómo puede la I+D en el mundo de los nanomateriales, donde trabajáis en FI4, contribuir a la transición hacia fuentes de energía más sostenibles? ¿Cuáles son los principios, los principales retos a los que se enfrenta la industria de almacenamiento en este contexto europeo? Bueno, nosotros, como has comentado antes, nuestro enfoque es generar y fabricar nanomateriales, nanofibras de carbono, que los enfocamos a dos sectores, a la industria de los composites y también al almacenamiento energético. El peso que tiene el almacenamiento energético es brutal, sobre todo por el crecimiento que está teniendo, por ejemplo, el mundo del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico viene de la mano de unas baterías que tienen una dependencia de una materia activa, que en este caso puede ser uno de los porcentajes más altos del uso de baterías, es el litio. Nosotros lo que hacemos es innovar y hacer que esas nanofibras, gracias a nuestras nanofibras, al incluirlas en las materias primas, las hacemos más eficientes. Es decir, con menos materia prima, tú estás consiguiendo conseguir el mismo objetivo que sea igual o superior en eficiencia. Y eso te lleva, en cierta manera, a depender bastante menos de una materia prima o unos recursos naturales que están limitados y que escasean. Entonces, o llegamos a incluir la innovación en todos los productos que nos requieren materias primas, o tendremos un problema como se ha visto reflejado ahora, por ejemplo, con la dependencia que tenemos del petróleo, de todas las materias primas y, por ejemplo, en este caso, como comentaba, del litio. Nuestra tecnología lo que puede hacer al final, bueno, nuestra y empresas de innovación, que a la larga lo que buscamos es optimizar esa eficiencia, te va a llevar también a esos procesos energéticos de producción de diferentes productos que los vas a disminuir.
mientras tú consigas tener una menor dependencia energética, ya estás ayudando también a la sostenibilidad. Estás ayudando geopolíticamente a que tengas una menor dependencia de las materias primas. Entonces, la innovación en nuestro sector de la nanotecnología creo que es muy importante en la implementación del almacenamiento energético y en otras áreas, pero en el almacenamiento energético sobre todo. No solamente en cualquier dispositivo que sea de almacenamiento, puede ser desde una batería hasta un supercapacitador, que también lo vas a necesitar en muchísimas áreas industriales. Si conseguimos que sea eco, como estamos demostrando gracias a nuestra fibra, pues disminuyes la emisión de coste energético, la disminución de CO2. Y entonces estás ayudando globalmente a apoyar a esa reinvención de la industria y al camino que estamos llevando. Muchas gracias, Irachi. Y pone sobre la mesa un elemento adicional que comentaba yo en la introducción, que es la reinvención de los productos gracias a la innovación tecnológica entendida como nuevos materiales, pero también nuevos procesos productivos. Ahí, Raúl, hablando de reinvención, ¿qué papel os veis jugando en esta reinvención en una industria como la cementera? Electrointensiva. Perdón, Raúl, la pregunta era para Nacho. Bueno, vamos a ver, nosotros somos unos enormes consumidores de energía y en el fondo, y este es el tema, dentro de esta vía de descarbonatación, como decía Raúl, una de las cuestiones que tenemos que anticipar que va a pasar es que nuestro consumo energético por unidad de producto va a incrementar sustancialmente. Va a incrementar sustancialmente por varias razones. Vamos a vernos abocados a un mayor consumo de energía porque vamos a tener que moler más fino determinadas cosas, porque vamos a tener que fabricar combustibles más sostenibles, más verdes, y esto también va a requerir energía. Y porque, como decía al principio, queremos capturar eventualmente en un momento determinado el CO2 y almacenarlo. Y esto va a requerir más energía. Todo esto al final, por descontado, nos va a llevar a tener que repensar nuestra situación en el mundo energético. Somos unos potenciales moduladores de la demanda, porque tenemos muchos procesos de molienda que podemos tener on and off cuando nos dé la gana en el fondo. Estamos en algunas cosas sobredimensionados. Evidentemente nos vamos a ver abocados, como decía Irachi, a temas de almacenamiento de energía probablemente, para limar puntas y valles de consumo, ¿no? Y en toda esta situación nosotros, hombre, en un mundo ideal, zapatero a tus zapatos, nos vemos como eventuales compradores de todo esto. No obstante, no descartamos en absoluto el participar tanto en la fabricación de energía sostenible, energía verde, como en la propia fabricación de biocombustibles, esto que por otro lado ya lo estamos haciendo. Nosotros mismos tenemos nuestra propia empresa, digamos, de preparación de combustibles para nosotros. Pero esto de alguna forma, dentro de un mundo de más economía circular, más aprovechamiento integral de todos los residuos, en un mundo ideal en el que todo esto se entendiese, ¿no? Nosotros también vemos una situación en la cual nosotros tomemos una postura también más activa. Muchas gracias, Nacho. Y ahora sí, Raúl, que nos está comentando Nacho que ellos, al ser electrointensivos y tener capacidad o sus procesos productivos permitirle modular la demanda, pues pueden condicionar el mercado. Esa variabilidad de la demanda, solo con tecnología y con digitalización, puede hacer que los suministradores puedan ofrecerla de forma eficiente. Está claro que esta transición en la que vivimos va a requerir un gran esfuerzo en digitalización. Sin embargo, lo que vemos es que los reguladores son un poco perezosos, ¿no?, a la hora de favorecer al sector energético para crear modelos retributivos que se puedan adaptar a esta nueva realidad. ¿Qué papel crees que juega la digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías en la transición energética? ¿Y cómo crees que el regulador debería actuar para acelerar este proceso? Bueno, yo creo que la tecnología es fundamental. Diría que en dos planos. Uno, el que empresas que proporcionan energía o vectores energéticos para desarrollar, potenciar nuevas tecnologías que permitan ofrecer a nuestros clientes
energía renovable, molecular, eléctrica, de la forma que necesiten para hacer su proceso eficiente. También la parte tecnológica influye en cómo utilizan nuestros clientes la energía, eficiencia que decía Irache, almacenamiento para optimizar mi consumo, probablemente también mi coste, ¿no? Claro. Pero todo esto llega al segundo punto, donde la tecnología es esencial en este nuevo ecosistema que se está dibujando. Esto es un ecosistema que está evolucionando de ser unidireccional a un ecosistema que ya no es ni siquiera bidireccional, es multidireccional, porque lo que hace una industria influye en los precios de otra, una estrategia de eficiencia, una estrategia de almacenamiento puede tener efectos en el mercado de precios local, regional. Alguien tiene que poner en comunicación todo esto. Esto requiere, porque la energía funciona en tiempo real, una imbricación, una integración en tiempo real de todo este ecosistema tan complejo que se está dibujando si realmente queremos optimizarlo, ¿no? Y para eso pues necesitamos tecnología, necesitamos comunicación, necesitamos digitalización. Y es cierto, y ya por responder al centro de tu pregunta, es, pues mira, somos sectores que tradicionalmente nos hemos dedicado vamos a llamarlo así, al hierro, al activo tradicional, y por lo tanto los modelos regulatorios están muy bien pensados y soportan muy bien ese tipo de activos, sus inversiones y sus costes. Pero este mundo en el que nos hemos sumergido y que es necesario, de la tecnificación y la digitalización, pues es muy difícil encajarlo con modelos de retribución y remuneración tradicionales, ¿no? Porque nada tiene que ver cómo se invierte y cómo se gestiona un activo digital y un activo físico, ¿no? Y en ese sentido sí, yo creo que hay un gran camino por recorrer, y de nuevo, el no adaptar los modelos retributivos y regulatorios en la energía, en la faceta digital de la energía, a sistemas eficientes, puede ser una gran barrera para el desarrollo, porque de nada servirá todo el esfuerzo que estamos haciendo cada uno de nosotros si ese mundo no lo conectamos. Energía es igual a conexión, si realmente queremos hacer esto eficiente. Muchas gracias. Irache, me comentabas antes la importancia que tiene para vosotros la digitalización y el Big Data en todos los procesos, digamos, de innovación en los que estáis involucrados en el mundo de las nanotecnologías. ¿Podrías compartirlo con todos nosotros, con todos los espectadores? Me pareció muy interesante lo que comentabas. Sí, bueno, nosotros somos dentro del sector de la fabricación de nanomateriales. Tampoco es que haya muchas empresas en I+D enfocadas específicamente en España, pero dentro de las pocas que somos, y que es un sector que creo que ojalá tuviéramos más apoyo en el I+D, sobre todo muy enfocado ahora que estamos buscando este mundo sostenible y este cambio a nivel de todas las industrias. Pero bueno, realmente lo que a nosotros nos ha ayudado mucho y es que somos una compañía data driven. Nosotros toda la información, nosotros caracterizamos todas las materias primas, todas nuestras fibras, la competencia, hacemos todo el input, hacemos un análisis desde el área superficial, un análisis completo de caracterización de cada uno de nuestros productos y nanomateriales. Eso nos permite tener un input de un montón de información, que una hora, por ejemplo, de trabajo, de obtención de esa data, puede llevar 10 horas de análisis, pero nuestros investigadores y doctores que están en los laboratorios les ahorra un montón de trabajo previo, porque la propia data y nuestros sistemas digitales lo que hacen es darles toda la información de un montón de cruces y de posibilidades en todos los análisis y características de nuestras fibras. Entonces, te permite que en cierta forma consigas un output en función de las necesidades de tu propio cliente o de lo que quieras conseguir con unas características. Es casi como hacer una fibra a la carta. ¿Que necesita, Raúl, algo específico enfocado a tu sector? Lo tenemos, lo podemos conseguir. En el cemento, por ejemplo, ya lo tenemos. Entonces, es un apoyo para un descuento de costes, un menor proceso energético, una disminución de la huella de CO2 en vuestro proceso en muchísimos sectores. Entonces, esa posibilidad que hemos tenido gracias a la digitalización y a la data no la podríamos tener.
también nos hemos tenido que apoyar, lógicamente, no solamente en la data, sino en acuerdos con centros tecnológicos donde la propia inversión que ya se han hecho y su expertise después de años, por ejemplo, en el almacenamiento energético, como puede ser el CIDETEC, pues te lleva a que puedas llevar y agilizar tu proceso de I+D y poder materializarlo antes en los momentos que ahora ya más se necesita. Pero sin la digitalización y la data no seríamos capaces de conseguir todo eso. Okay, muchas gracias. Pues tenemos tiempo para otra pregunta muy rápida para cada uno. Entonces os la voy lanzando a ver qué es lo primero que viene a vuestra mente. Nacho, empiezo contigo. ¿Cuál es el principal obstáculo que ves en este proceso de reinvención de los procesos productivos relacionados con el mundo de la sostenibilidad, el mundo del cemento? Muy bien. Pues mira, yo creo que hay nuestro principal obstáculo, yo creo que es una cosa bastante común a todas las grandes empresas, y es que las grandes empresas no somos vistos como lo que nosotros nos percibimos, una gran oportunidad de empleo, de riqueza, de tal. Nosotros somos percibidos como un mal necesario. Esto tiene que cambiar. Y para que esto cambie, esto tiene que cambiar porque es que nuestra reinvención, como decíamos al principio, tiene cierto sentido de urgencia. Nosotros tenemos Horizonte 2050 para estar totalmente descarbonizado, pero eso quiere decir que en el 2030 tiene que estar casi todo hecho y puesto en su sitio para que realmente ocurra. Por lo demás son inversiones de largo plazo. Entonces, para que todo esto ocurra necesitamos la complicidad del ciudadano, pero sobre todo esta complicidad del ciudadano no lo vamos a tener sin una presencia activa de las administraciones, la administración local, la administración de las comunidades autónomas y la administración central. Para nosotros eso es vital. Vemos un poco lo que pasa en el resto de Europa y lo vemos con cierta envidia, ¿no? Y esto es un poco mi percepción en el tema, lo que tiene que pasar. Muchas gracias. Raúl, comentaba yo al principio que veía la industria energética pues multidimensional, ¿no? Se tiene que reinventar a sí misma, pero también como palanca de reinvención de otras industrias. ¿Cómo crees que Naturgy puede ayudar a esta reindustrialización, reinvención de otras industrias? Sí, realmente la energía afronta un proceso de transformación endógeno, pero al mismo tiempo es un driver de transformación exógena, por ejemplo, de la industria, ¿no? Sí. Lo que tenemos que es ponerlo en contacto, hablar de nuestras necesidades, y la aportación que podemos hacer es encontrar cuál es la solución más eficiente en términos económicos y sociales, más sostenible, claro, que consiga el mismo objetivo de descarbonización, sin ningún tipo de apriorismos, poniendo en conjunción necesidades y posibilidades técnicas y viabilidades económicas para encontrar esa solución que maximice el conjunto, ¿no? Creo que esto en ocasiones no se consigue porque se parte de una solución preestablecida, y tanto la industria como a las empresas energéticas nos lleva a invertir tiempo y esfuerzo en caminos que al final pues no se pueden acabar materializando. Por lo tanto, ¿qué os diría? Pues lo que podemos aportar es diálogo con el sector y con las administraciones para encontrar para cada sector la mejor solución y que sea la más sostenible para conseguir el objetivo de descarbonización que tengamos. Muchas gracias. Irache, y no tenemos demasiado tiempo para hablar un tema que a mí me fascina y que creo que es un driver importantísimo para que todo esto ocurra, que es el talento. Es el talento en el ámbito del I+D, es el talento en los procesos de reinvención de los productos, es el talento en definir el cómo. ¿Qué aspectos claves para una empresa como la vuestra, muy enfocada al mundo I+D, crees necesario, y qué tipo de ayudas para que el talento realmente se quede con nosotros aquí, seamos, yo lo llamo talent magnet, ¿no? Exacto. Imanes de talento, que consigamos atraerlos y retenerlos. Claro, para nosotros que claramente el talento es lo más importante y que necesitamos tener los mejores en sus áreas para poder trabajar de forma eficiente y a tiempo. Conseguir el talento desde una parte desde el perfil de una empresa privada y que dedicada al I+D, cuando no eres un centro tecnológico en donde te estás
donde tienes un montón de ayudas, muchísimo más apoyo, una inversión y otra situación en donde el investigador, ese talento que queremos que se quede aquí y que nos ayude, tiene como muchísima menos presión, porque al ser un centro tecnológico puede dedicarse a investigar tranquilamente, a estar viendo las cosas con una calma, tiene unas herramientas que además son las que ellos están buscando para conseguir su objetivo. Nosotros, desde el punto de vista de una empresa de I+D privada, que es donde tenemos ese problema, es por un lado que yo creo que nosotros nos enfrentamos cada día a conseguir ayudas por parte de las administraciones o de apoyo al desarrollo de I+D, pero también desde un punto de vista privado. O sea, al final, la conjunción de ambas cosas son las que nos llevará a conseguirlo. Entonces, nosotros nos cuesta mucho mantener el talento. Hacemos muchísimos acuerdos con centros tecnológicos y con universidades, pero sí es cierto que luego cuando el talento llega, el saber que materializa una investigación suya realmente sobre algo y ve materializado que su investigación ha aportado, por ejemplo, a un cliente en optimizar su proceso productivo, en que es más sostenible o en diferentes factores, hace que el talento también se quede. Pero lo difícil es conseguirlo. También hay mucho talento que se va fuera de España, que también eso es un hándicap que tenemos, y más en nuestro sector. Hay instituciones fuera que son magníficas y que formamos fenomenal, pero luego al final no los conseguimos retener, que ese es un problema. Pero bueno, principalmente el talento es algo que para nosotros es básico y que desafortunadamente no estamos recibiendo las ayudas para poder tenerlo, y menos desde el sector privado. Muchas gracias. Me avisan que nos hemos quedado sin tiempo. Nos dejamos alguna pregunta, tradicionalmente diría en el tintero, ahora no sé, nos la dejamos en el cloud, ¿no? en la nube. Pero bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias a los contertulios por dedicarnos estos minutos, a todos ustedes por su atención. Espero que disfruten mucho del Congreso y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.